Pues muy buenas tardes, un gusto saludar a todos y cada una de las personas que el día de hoy se suman a este espacio de conversación y diálogo que solemos tener en la Facultad de Comunicación aquí en la Universidad de Anáhuac, que es un honor para un servidor, Jorge Hidalgo, coordinador académico de posgrados de esta facultad, darles la más cordial bienvenida. Les pedimos una disculpa por el retraso que tuvimos el día de hoy por cuestiones técnicas, pero bueno, ya estamos aquí con nuestro ponente, el maestro Carlos Ibarra, y en lo que nos llega la presentación y él puede dar inicio, yo me voy a permitir leer parte de su semblanza para que conozcan parte de su trayectoria y tengan una idea más clara del trabajo que ha desempeñado el maestro Carlos Alejandro Ibarra Hernández, quien nos va a presentar la temática del día de hoy, gestión de noticias en el proceso electoral 2021. Él es licenciado en periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en periodismo y asuntos públicos por el CIDE. Desde el 2015 es docente de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México, donde actualmente es doctorando en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica. Él se ha desempeñado como exdirector ejecutivo de prensa del Gobierno de la Ciudad de México, fue también reportero y conductor de noticias y programas informativos con más de 20 años de experiencia informativa, tanto en Televisa, Canal 11, Agencia Detrás de la Noticia, medios digitales y radiofónicos. Dos veces ganador del premio AMIS del periodismo económico especializado en seguros en el año 2014 y 2018 en la categoría de medios electrónicos. Como reportero especializado en política, ha cubierto las fuentes de los tres poderes federales y locales, así como diferentes campañas políticas, entre las que destacan las de Claudia Sheinbaum para Morena en la Ciudad de México en el 2018, Delfina Gómez Álvarez en Morena en el Estado de México en el 2017, y Andrés Manuel López Obrador en el PRD en las presidenciales para el año 2006. Ha sido consultor en materia de capacitación y periodista de investigación en el marco del nuevo sistema penal de acusatorio en la Ciudad de México, en coordinación con el United States Agency for International Development, USAID, y actualmente es consultor fundador de la agencia Omega 10 en comunicación. Yo le agradezco muchísimo al maestro Carlos Ibarra que el día de hoy esté con nosotros para presentar esta temática vinculada con los temas de la gestión informativa para los periodos electorales. Adelante, Carlos, espero que en unos segundos más que nos llegue ya la presentación, que te digo que se ha retrasado, ya podamos estarla compartiendo con todas las personas que en este momento nos están sintonizando. De hecho, ya la tenemos por aquí. Tú me indicarás en qué momento quieras que le ponga yo ya el modo compartido. Muchas gracias, doctor Hidalgo, y muchas gracias a todas las personas que amablemente nos están siguiendo. Reitero también esta disculpa por el atraso, doctor Hidalgo. Por favor, si ya pudiéramos compartir la pantalla para iniciar con esta presentación, de la cual voy dando una breve introducción. Nuestra presentación de hoy, que tengo el gusto de compartir con ustedes, se llama Gestión de Noticias en el Proceso Electoral 2021. ¿Por qué elegí esta temática? Porque, como ustedes saben, y si no lo saben, se los comunicamos ahora, el próximo año 2021 será la elección más grande en la historia de nuestro país. No solamente por el tamaño de la elección, por los recursos que va a implicar, sino por todo lo que va a estar en juego el año próximo. Estoy en espera está llegando ya justamente lo que es la presentación. La siguiente, por favor. Bueno, es muy importante tener claro qué es lo que vamos a elegir el próximo año los mexicanos. Vamos a entrar directamente ya en materia de lo que es este webinar. Por favor, si me pudiera, doctor, proyectar la diapositiva siguiente. Ya está la presentación, bueno, Carlos, no sé si tú logras verla y si están viendo lo mismo nuestros participantes. Ahorita debe de estar la lámina de qué cargos son los que se van a estar eligiendo. Ok, sí, de momento yo no la estoy viendo todavía la presentación de la portada, pero seguramente es cuestión de unos segundos para que la podamos ver.
y de hecho sí, confirman que solo se ve la portada de la presentación, pero pues justo ya ahora sí, ya la tenemos. Cuando hablamos de que va a ser la elección más grande en la historia de México, como les decía, solamente no es por la importancia, sino porque nada más se van a elegir, y estoy siendo sarcástico, 21,000 cargos de elección popular. De estos 21,000 cargos, 15 corresponden a gobernador en las entidades de Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Sin embargo, el punto más álgido o donde se va a poner el foco de esta elección va a ser sin duda en la reelección de la Cámara de Diputados. Tenemos que ahí se van a elegir 300 legisladores de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. ¿Qué significa este panorama? Este panorama significa que vamos a tener en la práctica elecciones recurrentes en 30 entidades del país. ¿Qué queremos decir por elecciones recurrentes? Queremos decir que se van a elegir congresos locales y ayuntamientos, además de en el caso de los estados con elecciones a gobernador que ya acabo de mencionar. Estas elecciones van a ser recurrentes en 30 estados, Baja California Sur también, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero y otros estados del norte, así como en la Ciudad de México, en el estado de Chiapas, en el estado de México, en Guanajuato, en Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Cabe destacar que solamente 3 estados van a elegir únicamente alcaldes. Estos estados son Coahuila, Quintana Roo y Tamaulipas. Y en el caso de Aguascalientes, Durango e Hidalgo, solo se elegirán congresos locales. Sin embargo, en la fecha de la elección del año próximo, 2021, que será el 6 de junio, todos los estados del país tendrán elecciones. Es sin duda un reto que será muy grande para el Instituto Nacional Electoral. Por favor, la siguiente. Aquí lo tenemos representado en un mapa de la República. Como ustedes seguramente han visto en años anteriores, cuando hay un año electoral, vemos estados coloreados en los cuales se tiene claro qué es lo que se va a elegir y hay algunos estados que aparecen en blanco. En esta ocasión, para 2021, todo el país está coloreado, como acabamos de mencionar. Todas las entidades tendrán elecciones el año próximo. Esto representa para el ámbito periodístico, sin duda, un reto enorme. Si bien tenemos las experiencias de las elecciones federales, ahora, dada esta complejidad y dada la cantidad de cargos, sin duda esto va a representar un ingrediente adicional para los medios informativos y los profesionales de la comunicación. Todo esto sin contar, evidentemente, el contexto que voy a abordar un poco más adelante. La siguiente, por favor. Otra particularidad que vamos a tener específicamente en la elección federal, es decir, en la que corresponde a la Cámara de Diputados, es que por primera vez va a haber la posibilidad de que exista una reelección legislativa. Entonces, vamos a tener que entre los contendientes van a estar los actuales legisladores. Sin embargo, no tenemos un marco legal que haya sido aprobado por ellos mismos. Esto lo tendrá que definir, las reglas del juego las tendrá que definir el propio Instituto Nacional Electoral, como lo dio a conocer el pasado 10 de junio el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. La siguiente, por favor. En el ámbito de los partidos políticos nacionales, tenemos que los contendientes van a ser 7. Van a ser 7 los contendientes. En este caso Morena, que es, como todos sabemos, quien tiene la fuerza mayoritaria en el Congreso. Ya se ha anunciado que irá en alianza en para estos distintos cargos con el Verde y con el PT, y mientras que las demás fuerzas, el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano, pareciera que por el momento se encuentran completamente pulverizadas. Algo que es muy importante tener en cuenta es que al día de hoy, el partido en el poder no tiene
alguna otra fuerza que pueda ser un auténtico contrapeso en las próximas elecciones. Evidentemente, todavía falta poco menos de un año, muchas cosas se irán configurando, pero al día de hoy, Morena sigue siendo el partido que sigue llevándose la mayoría. Continuamos con el diagnóstico, la que sigue, por favor. Este es el mapa político actual que quedó después de las elecciones del 2018. Solamente tiene una variante de cómo quedaron las elecciones después de julio de ese año, de 2018, al día de hoy, que es el estado de Puebla. Como todos sabemos, la trágica muerte, el trágico accidente de la gobernadora y su esposo Rafael Moreno Valle dio lugar a una nueva elección en la que ahora ese estado también está gobernado por Morena. Como ustedes pueden ver, es una preponderancia la que tiene este partido político. Sin embargo, sí notamos, a diferencia del Congreso, que hay un posible mayor equilibrio, sobre todo si tomamos en cuenta que las gobernaturas distintas a Morena ya se han afiliado en una agrupación que son en este momento 8 gobernadores, tras la inclusión de Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, que serían el frente de gobernaturas distintos a Morena y que de alguna manera piensan hacer un contrapeso desde lo político al actual gobierno de la República. ¿Por qué es importante tener en cuenta todos estos datos? Porque sin duda algo a lo que voy a ir en unos momentos es que la contienda política por el año 2021 ya ha comenzado, señoras y señores. Oficialmente estamos por arrancar en septiembre, según lo que marca la ley, según los tiempos que marca el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, en la práctica, este año electoral ya arrancó el 1 de junio, con la visita del titular del Ejecutivo a estados del sureste del país para iniciar lo que son consideradas las obras más importantes o lo que es la bandera hasta este momento, las obras bandera de su sexenio. Por favor, la siguiente. Bueno, lo que llega a la siguiente diapositiva, les comento que el otro componente de que es de lo que trata la siguiente diapositiva es la configuración de los congresos locales por partido, de los cuales la actual fuerza política que tiene la mayoría en el Congreso a nivel local tiene 20 congresos locales, los estados de 20 congresos gobernados. Es la anterior, por favor, todavía no llegamos a esa parte, lo cual pues nos da una idea, aquí esta sí es la presentación correcta, nos da la idea de cómo se encuentran las cosas en este momento. Un dato muy importante es que el actual partido en el poder está haciendo ya, a través de sus diferentes células, está haciendo trabajo de campaña. Entonces, todos estos puntos son muy importantes a tomarse en cuenta, a diferencia de otras elecciones, como fue, por ejemplo, la de 2006, en la cual los medios o los reporteros que cubríamos las fuentes o los distintos candidatos nos ceñíamos a cubrir las campañas políticas. Ahora esta elección 2021 tiene como un componente adicional, sin contar el COVID, el arranque que estamos viendo en estos momentos y que de hecho, pues es un comentario meramente personal con respecto a todas las ideologías políticas, pero quizás haya aquí quienes coincidan conmigo que el actual partido gobernante en realidad nunca ha dejado de hacer campaña, sobre todo quien lo encabeza lleva más de 18 años y aún desde el Ejecutivo Federal continúa haciendo campaña. Es muy importante tener todo este marco contextual para comprender a qué nos estaremos enfrentando los reporteros para hacer la cobertura de estas elecciones 2021. Ya tenemos sobre la mesa los siguientes componentes. Uno, el tamaño de la elección y la cantidad de recursos que va a ser necesario para cubrirla. Va a ser más grande todavía que la elección del año 2018 por la cantidad de cargos de elección popular que se van a elegir, que como comentábamos son 21,000.
más los diferentes tipos de elección, las gobernaturas, el Congreso local, y en el caso de la Ciudad de México y de otras entidades también se estarán definiendo el futuro de alcaldías. La que sigue, por favor. Mientras se carga la que sigue, ya la tenemos ahora sí en pantalla. ¿Cuál va a ser la complejidad para medios de comunicación, la complejidad operativa para hacer la cobertura de todo lo que implica estas próximas elecciones? Como comentábamos, no perder de vista que la carrera ya arrancó, no perder de vista las distintas manifestaciones que se han venido dando, por un lado, desde Palacio Nacional, por otro lado, desde grupos que comienzan a pretender ser organizados. Pero en la práctica, ¿qué es lo que vamos a requerir los medios informativos que desplegar para lograr una adecuada cobertura de las elecciones? Quiero comenzar por lo material, quiero comenzar por lo más obvio, que son los recursos humanos, que incluyen reporteros, camarógrafos, fotógrafos, los recursos materiales, que implican evidentemente en el caso de los enviados especiales, viáticos, cámaras, los recursos técnicos, en el caso de las televisoras, las unidades de control remoto, los transmisores digitales que conocemos como KUs, son estos dispositivos que permiten tener transmisiones justo como las que estamos teniendo en este momento, una transmisión digital a través de la red, pero que en el caso de las Live View permite que se haga desde cualquier lugar en donde haya una señal de celular. Evidentemente, las laptops y otros dispositivos, incluido el teléfono celular, van a jugar un papel preponderante. También se tiene que tomar en cuenta, evidentemente, el componente adicional que implica la actual contingencia de salud y que no tenemos idea cómo vaya a estar el año próximo, si esto pudiera hacer algún reprote, pero si partimos desde el principio de que nos estamos enfrentando a una nueva realidad, sin duda la cobertura electoral del año próximo implicará para los compañeros reporteros, para los compañeros corresponsales, los enviados especiales y los reporteros locales, tener las adecuadas precauciones para mantener la sana distancia y mantener del mismo modo la cobertura lo más profesional posible. Tenemos que el reto, la que sigue por favor, va a ser más grande según el tamaño del medio. Las grandes empresas mediáticas tienen ya evidentemente una gran experiencia, tienen todo lo que acabamos de mencionar anteriormente, tienen la capacidad de invertir o inclusive de contratar nuevo personal para a sus reporteros de base, sus reporteros de confianza, sus reporteros en este caso suelen ser de investigación o los expertos en política, enviarlos a cada una de las sedes estatales donde se van a elegir sobre todo los gobernadores, los institutos, en este caso el Instituto Nacional Electoral, quien va a coordinar toda la elección. En el caso de donde no haya elecciones de gobernador, seguramente todos estos medios enormes se apoyarán en sus corresponsales y en los reporteros locales. Todo esto sin contar, evidentemente, el trabajo de las agencias noticiosas que estarán también ofreciendo los servicios a todos los diferentes tipos de medios. En el caso de los medios locales, también se apoyarán en estas agencias, en corresponsales y en sus propios reporteros. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que vamos a tener también una oleada que de hecho ya se está dando de medios emergentes y sobre todo de medios independientes. Aquí quisiera yo hacer un paréntesis muy, muy especial con este tema de los medios independientes y sobre todo de los compañeros reporteros independientes. Es muy importante que nosotros como medios de comunicación, como compañeros de gremio, tanto como consumidores de noticias, tengamos bien definida esta figura de los reporteros independientes. Tradicionalmente se habla de que son aquellos medios o reporteros que no dependen de una publicidad oficial. En México, lamentablemente, muchos de los grandes medios
evidentemente no todos, sobreviven gracias a la publicidad oficial, más allá de otros modelos de negocio que puedan tener. Ello ha generado un gran debate porque a primera instancia y como se ha venido manejando el periodismo en antaño, esto comprometía al medio, recordemos frases de antiguos políticos que no viene al caso citar en este momento, pero que la idea tiene que ver con que no pago para que me peguen, por ejemplo, o si recordamos en los tiempos del viejo régimen, el gobierno controlaba, por ejemplo, la distribución del papel en el que se imprimía el periódico y de esta manera tenía los medios de su lado. Hoy quiero hacer aquí un paréntesis muy especial. Hay una situación bastante delicada y un debate sobre si los medios siguen pudiendo ser corrompidos o manipulados por el poder o si esto ya no es posible. Desde mi experiencia yo les puedo decir que estamos ante una gran libertad de expresión como nunca antes se había visto, con muchas áreas de oportunidad sin duda, pero que tenemos un contrapeso muy importante y es aquí donde tiene que ver esta figura de los medios independientes y es el hecho de que ahora la tecnología a través de las redes sociales se ha convertido en un contrapeso, aunque a veces un contrapeso mal utilizado, pero en el cual todos los medios que quieran sobrevivir, y de hecho así lo están haciendo, tienen un compromiso más fuerte con sus audiencias para reflejar lo que esté ocurriendo en los diferentes escenarios de campaña y en los diferentes escenarios previos. Algo que sobre este punto quisiera enfatizar, la siguiente por favor, es cómo ha sido el cambio tecnológico para poder hacer estas coberturas de campaña y de todos los fenómenos, todos los eventos que de alguna u otra manera repercuten en una elección. La que sigue, por favor. En la campaña 2006, por contarles alguna anécdota o cómo este reportero lo vivió en aquella ocasión, a mí me tocó cubrir la campaña de quien ahora ocupa la presidencia de la República, cuando en ese entonces era candidato de una coalición liderada por el PRD. En aquella ocasión teníamos que, para la televisora que trabajaba yo, teníamos que usar los recursos evidentemente disponibles, entre ellos el grabar las notas a temprana hora o buscar que la nota se diera o la nota que hubiese salido en el evento de mediodía, por ejemplo, llevar el material a alguna central de teléfonos de México donde hubiese conexión de fibra óptica, ese material enviarlo a la televisora y que aquí lo cacharan. ¿Qué dificultades técnicas representaba? Evidentemente, que teníamos que estar a una hora exacta en la central más cercana. Si estábamos, por ejemplo, en Guerrero, si estábamos al norte del estado, pegados en la costa, en la costa pacífica del lado norte, pues teníamos que dirigirnos hacia Acapulco, que era la central más cercana. Si la vía se nos abría, por ejemplo, a las 18 horas, pues teníamos de 18 a 18:20 para enviar nuestro material. La vía se abría, estuviésemos ahí o no estuviésemos ahí. Y si por alguna cosa el candidato daba una nota posterior a que nosotros nos habíamos ido a dejar el material, híjole, pues se tenía que comentar de una manera telefónica ya en el noticiario en vivo, adicional al material que ya se había mandado. Evidentemente se imaginarán todas las complejidades técnicas que ello representaba. Por eso es que me encanta esta lámina. Esta lámina, como ustedes pueden ver, nos representa de una manera muy gráfica cómo era antes y cómo es ahora. Antes requeríamos de una cámara, evidentemente se siguen utilizando, pero todos estos dispositivos que aparecen aquí los tenemos concentrados ahora en un teléfono celular. Esto no solamente para elecciones, inclusive para desastres naturales. Les puedo compartir que la última experiencia o la más reciente que he tenido en un desastre natural fue precisamente el terremoto que tuvimos aquí en la Ciudad de México en el año 2017 y unos días antes en Oaxaca, en el cual
con toda la infraestructura que estaba lastimada en esos momentos por efectos de practicidad. Muchos de los enlaces en vivo se hicieron tal cual lo estamos haciendo en este momento a través de un teléfono celular, desde el cual podría yo dar mis reportes y hacer toda la narrativa de lo que estaba ocurriendo en ese momento en los diferentes estados. Así que este es otro componente que tenemos que puede dar una respuesta a la complejidad de la cobertura de estas elecciones. Sin duda, mientras en aquellos tiempos del 2006 teníamos que apoyarnos en otros compañeros para posteriormente pasarnos información, por ejemplo, cuando había una elección estatal y iba un solo reportero para cubrir tanto los partidos locales como los candidatos, como el Instituto Electoral Local, tenía uno que partirse en 1000 pedazos. Ahora, todas estas instancias van a buscar hacer llegar la información a los reporteros a través de las redes sociales, a través de chats. Muy importante importantísimo tener en cuenta el papel que va a jugar WhatsApp en las siguientes elecciones, tanto en lo que son las campañas, tanto como en lo que tiene que ver con la organización y cobertura de las mismas para reporteros antes, durante y después de la jornada electoral. Y sin duda, pues esto va a ser un factor que va a beneficiar mucho, va a facilitar mucho el trabajo, pero para el cual desafortunadamente en México tenemos una, más allá de la brecha digital que se está haciendo cada vez más corta, hay una brecha generacional. Muchos de los compañeros reporteros, sobre todo en los estados, tienen todavía como una asignatura pendiente familiarizarse al 100% con este tipo de tecnología. Estoy seguro de que lo harán, porque si algo tiene el gremio periodístico mexicano es que sabe salir avante de todos los retos que se le presentan para ofrecer a sus audiencias la mejor cobertura posible. La que sigue, por favor. Básicamente, regresando a lo que les comentaba en un inicio, el año electoral 2021 oficialmente arranca el próximo mes de septiembre. En los hechos, señoras y señores, el año electoral ya arrancó. Como comentábamos, tiene que ver con el hecho de, aunque no oficialmente, pero todos sabemos que una necesidad imperiosa por parte de los actores políticos es adelantarse a sus competidores, y esto ya ha estado ocurriendo y tenemos muy definidos cuáles van a ser los bandos. Sin embargo, y esto es una apreciación personal que seguramente muchos de ustedes compartirán, más allá de lo oficial que son los 7 partidos nacionales y que inclusive podrían llegar a 13, contando los partidos que están en formación y que están haciendo todos sus trámites para registrarse ante el Instituto Nacional Electoral. Tenemos que en realidad una particularidad de esta elección 2021 es que en realidad va a haber 2 bandos en la práctica. La siguiente, por favor. Estos 2 bandos, señoras y señores, más allá de los partidos políticos, son estos que vemos en pantalla, o por lo menos así se está configurando desde el poder lo que será la próxima elección. La 4T contra los conservadores, aquí me faltó poner las comillas. Evidentemente, hay quienes apoyan a un bando, hay quienes apoyan al otro dentro de lo que son los llamados conservadores. No es un concepto que esté acuñando yo, es un concepto que ustedes diariamente escuchan en las noticias, quienes son llamados de esa manera. Básicamente, todos aquellos que son opositores a esta llamada cuarta transformación. Entre ellos, evidentemente, tenemos a actores políticos, tenemos a actores de la sociedad civil, organismos, y también lamentablemente tenemos algunas instituciones que ya han sido señaladas como instituciones que no estarían garantizando la limpieza de la elección del año próximo. Tenemos ya señalamientos directos por parte del titular del Ejecutivo contra el Instituto Nacional Electoral, en sentido de que será este líder del
Ejecutivo o este jefe del Ejecutivo Federal quien se asuma, o por lo menos así lo ha dicho él, como el garante de las próximas elecciones, poniendo en duda a esta institución que es el Instituto Nacional Electoral. La siguiente, por favor. Más allá de las obras que fueron arrancadas con el principio del año, para mí, y creo que muchos coincidirán conmigo en este sentido, la contienda electoral inició con esto que estamos teniendo en pantalla y que fue una filtración supuestamente realizada a las oficinas de Palacio Nacional de un documento que, según el propio vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, es un documento cuya autenticidad no ha sido confirmada, así como tampoco ha sido confirmado su origen y que sin embargo fue difundido por los canales del Estado mexicano, que es la creación de el denominado proyecto BOA. Más allá de su autenticidad o no, más allá de lo que se diga en este documento y si ello corresponda a una realidad o no, lo cierto es que esto marcó el inicio del año electoral 2021 en la práctica. Tenemos por un lado que a raíz de esto fue que ya el Frente Nacional de Defensa del actual partido político inició ya lo que son sus operaciones en territorio, lo que son sus asambleas. Por el otro lado, se hizo visible lo que se conoce como FRENA, que es el Frente Nacional contra el actual gobierno. Y tenemos que estos dos bandos ya están bastante bien identificados, con una gran diferencia. El segundo, están buscando presencia mediática o lo han logrado conseguir. Justo este fin de semana tuvimos ya tres diferentes, la tercera, perdón, de las manifestaciones que ha hecho este grupo de ciudadanos exigiendo la renuncia del titular del Ejecutivo, mientras que por el otro lado, el otro frente de defensa, que es un llamado que hizo en su momento el inquilino de Palacio Nacional, pues es una defensa convocada hacia el modelo. No está incurriendo, es muy importante decirlo, de manera abierta en una violación al no estar mencionando partidos políticos. Sin embargo, estos hechos ya han sido denunciados ante la autoridad electoral, en especial este documento y lo que implica. Se estará viendo por parte de la autoridad electoral la determinación que ello implique. Vamos a ver y nos vamos a enfrentar como periodistas a diferentes fenómenos. Quise escoger esta lámina en especial porque desde el poder ya se está determinando en una primera instancia quiénes van a ser los medios malos, quiénes son los medios que están en contra de la Cuarta Transformación y que en lo que se da a conocer, por lo menos en este documento, serían estos que están aquí. Esa es la lógica que se está manejando. Entonces, ¿qué complejidad y qué reto representa esto? Representa que si nosotros caemos en este juego como periodistas, entonces tendremos que estar de un lado, tendremos que estar entre los periodistas que están en esta lista o por el otro, quienes están en la lista de Lord Molecula. Por ejemplo, el día de hoy, este personaje, para quienes no lo conozcan, es un compañero periodista de nombre Carlos Pozos, que representaba a una revista especializada en energía y que a partir de la llegada de López Obrador a la presidencia tiene un exitoso sitio, una exitosa página de internet y que es señalado en el gremio por hacer entrevistas o por hacer preguntas a modo al titular del Ejecutivo. Hoy en especial hubo una pidiendo que se cuestionara el papel de otro compañero periodista, de Ciro Gómez Leiva, que es algo que si entran ustedes a cualquier portal de noticias o a cualquier, o en este caso ya es una tendencia en Twitter, podrán ustedes ver de qué estoy hablando. ¿Cómo podremos entonces hacer los periodistas para no entrar en uno o en otro bando? De entrada,
con base en la experiencia, lo que yo les diría y lo que yo les sugeriría es que en la medida de lo posible tratemos de evitar subirnos a ese tren. Es imposible no aparecer en uno o en otro bando. Sin embargo, la complejidad y el tamaño de esta elección también nos da la oportunidad de encontrar mucho más información que esto que estamos hablando. Es decir, más allá de este pleito entre la Cuarta Transformación y los conservadores, más allá del Frente de Defensa de esta transformación y del Frente Nacional Anti-AMLO, más allá de todo esto, existe la realidad que se supone que los actores políticos van a buscar corregir con propuestas para el año 2021 o a partir de que resulten electos en este ejercicio democrático de 2021. La que sigue, por favor. No va a ser una tarea sencilla. Esto va a implicar diferentes retos. Por ejemplo, el reto en campo de las agresiones a periodistas, que lamentablemente las hemos visto. Si los propios candidatos no se salvan de estas agresiones, recordemos que en la pasada elección 2018 rompió récord en cuanto a candidatos asesinados presuntamente por el crimen organizado. Esto va a ser sin duda, algo que debemos tomar en cuenta, la integridad de los compañeros periodistas en campo. Por otro lado, en las zonas más marginadas, desafortunadamente, el periodista puede llegar a ser visto como un enemigo. Lamentablemente, a los ojos de esas personas que se encuentran en situaciones verdaderamente vulnerables y muchos de ellos que no han sido visitados por un medio de comunicación en su vida, ven al periodista como un fifí más, por decirlo de alguna manera. No quiero utilizar la misma retórica que se utiliza en este tipo de contiendas, pero lo ven como alguien que está en una posición mejor y que por lo tanto puede llegar a convertirse en un enemigo potencial si es que están comprando los discursos que se están manejando desde la comunicación oficial. Muy importante tener todo esto en cuenta, y si en campo llega a ocurrir alguna situación de estas, lo mejor es no engancharse en discusión. Por favor, simplemente darles voz, por supuesto, darles voz a todas esas demandas y no perdernos en el pleito, no perdernos en el discurso. Un reto muy importante para los medios de comunicación va a ser justamente ese. Tradicionalmente la nota que vende es la nota más estridente. Si tenemos que haya alguna agresión en campo a alguno de los candidatos, para la mayoría de los medios esa va a ser la nota, pero desafortunadamente, y esto los compañeros periodistas sabrán que no estoy inventando el agua tibia, lo que ocurre en estos casos es que los medios se van más con ese hecho en particular que con la propuesta que se acalló a partir de ese hecho o que simplemente quedó en el tintero ante lo estridente de la otra realidad que puede estar ocurriendo. El papel que nos toca a nosotros, los medios de comunicación, va a ser difícil, y ese creo que va a ser el reto más importante, es no formar parte de esta contienda en ese sentido. No sumarnos a formar parte de este bando de conservadores o de este bando de periodistas defensores de la Cuarta Transformación, sino convertirnos en un auténtico contrapeso de la información que se va a generar y que va a buscar manipular a como dé lugar al electorado, incluyendo, entre otras cosas, lo que conocemos como fake news, lo que conocemos como bots, que desafortunadamente son una realidad y van a estar presentes en la elección del año próximo, del 2021. Sin duda, algo que esto es una opinión muy personal con respecto a todas las ideologías y todos los puntos de vista de partidos políticos, es defender a las instituciones, en este caso, defender al árbitro, más allá de los resultados que sean las elecciones, que yo tengo mi propia teoría de cuál va a ser el resultado de esas elecciones, pero por respeto no lo voy a manifestar en este foro, y sobre todo, algo que debe ser un reto que tenemos que fijarnos los medios desde ahora, es a combatir a un enemigo en común, no solamente del gremio periodístico, no solamente de los actores políticos, sino algo que yo considero que es el enemigo común para todos los mexicanos en esta coyuntura, que es el abstencionismo.
Nosotros, desde la trinchera periodística, debemos de informar lo más objetivamente posible. Informar, como les decía, el hecho de que sea una elección grande nos da oportunidad de informar lo que ocurre en hechos locales, las necesidades de los estados, las necesidades de las localidades y las propuestas de los actores políticos para atacar ese tipo de problemas y problemáticas locales. Creo que ahí es un punto muy importante en el que podemos poner el foco más allá del megapleito, más allá de esta división maniquea entre buenos y malos. Es ahí donde se encuentra la oportunidad y es ahí donde, en la medida que como periodistas seamos capaces de, en los ámbitos locales, contrastar las propuestas, darles seguimiento a quienes resulten triunfadores, creo que eso va a ser una pauta muy importante en la que estaremos poniendo un grano de arena a la democracia y de esta forma nosotros también desde esta trinchera, al igual que los ciudadanos desde las redes sociales, exigir a quienes prometieron que cumplan. Este sería el final de la presentación y quedo abierto a sus preguntas y comentarios. Carlos, te agradezco muchísimo la presentación. Vamos a abrir el conversatorio para todas las personas que nos están siguiendo tanto en el live stream como a través de la sesión en Zoom. Les comentamos, pueden mandar sus preguntas, sus cuestionamientos a nuestro invitado, el maestro Carlos Ibarra. Yo les pido que en el módulo de participantes vayan levantando la mano en modo virtual o nos lo hagan saber también a través de los distintos chats para que podamos pasar sus comentarios y en lo que se van animando nuestros colegas. Carlos, yo tengo por aquí algunos cuestionamientos en función de tu presentación. ¿Qué papel van a jugar los nuevos medios? Tú decías los medios emergentes, hablabas de los medios tradicionales, pero me refiero particularmente a las redes sociodigitales, el ciudadano de a pie en términos de proselitismo, información electoral que va a estar distribuyendo a través de aplicaciones móviles, WhatsApp. Tú lo decías que van a tener un papel preponderante. Que nos pudieras decir un poco a tu juicio qué tanto se va a exponenciar en este tipo de plataformas, tanto la guerra de la desinformación, la polarización informativa, la fragmentación de las audiencias y la elevación de los capitales políticos, particularmente de la actual presidencia y su partido. A ver, Sí, ajá. sí, se cortó un momento la comunicación, alcancé a escuchar nada más parte de la última pregunta, pero alcancé a entender. El papel que van a jugar las redes sociodigitales sin duda va a ser preponderante en todos sentidos, tanto para bien como para mal. Incluso para la coordinación del trabajo que se hace en campo por parte de las células de los diferentes actores políticos, la coordinación a través de estas redes, especialmente en WhatsApp, me queda claro que va a ser algo que no va a tener lugar a dudas. Por otro lado, ¿cuál es el riesgo? Que en WhatsApp llega las noticias o la información llega de manera más rápida, pero si en las redes sociales como Facebook o como Twitter tenemos problemas para identificar las personas, sobre todo entre menos experiencia en noticias y en manejo informativo tengan, cuál es información fidedigna versus cuál es información que es, como se le conoce comúnmente, fake news o información apócrifa. Esto va a ser sin duda un reto muy importante porque queda claro que la guerra sucia ahora es inmediata, la guerra sucia ahora se va a buscar hacer por estas vías. No dudemos que, como ocurre en todas las elecciones, conforme se vaya acercando la fecha, los actores políticos más relevantes van a ser objeto de noticias en sentido de que se darán a conocer lo que en México conocemos como los trapitos sucios, se darán a conocer acciones que hayan hecho en el pasado y que puedan ser constitutivas de alguna falta, ya sea moral o inclusive legal. Estas suelen guardarse
suelen guardarse durante estos días. No dudemos que faltando poco tiempo para la elección y dependiendo evidentemente de cómo se vayan moviendo las tendencias, decidan irlas sacando, y en este sentido va a ser muy preponderante el medio de los medios sociodigitales, pero al mismo tiempo enfrentaremos mucha información que será verosímil, mas no auténtica. Quiero hacer esta diferenciación muy clara: información que esté perfectamente redactada por profesionales de la información, que logre contactar con las emociones de las audiencias. Por ejemplo, si alguno de estos medios, alguna de estas redes sociales o en WhatsApp, como de hecho ocurre ya actualmente, circula información sobre que supuestamente el actor político al que nosotros somos animadversos cometió algún crimen de niño, asesinó a la sirvienta, asesinó al hermano, etcétera, la gente que no tenga per se un filtro o un conocimiento previo, o por lo menos la precaución de buscar en otro tipo de fuentes, puede ser que llegue a comprarse esa información y que esto pueda llegar a tener un efecto negativo en las elecciones. Evidentemente también sabemos que no todas las personas que reciben esta información o que tienen un teléfono celular a la mano, lamentablemente en México sabemos que la brecha de educación es también bastante amplia. Entonces, sin duda eso va a ser un reto muy importante y algo que como periodistas creo que nos toca buscar contrarrestar, buscar hacerle llegar a los electores la información confirmada de la manera más expedita posible, para que las personas tengan la capacidad de elegir la mejor opción que ellos consideren. De hecho, Carlos, entonces sumando a los retos que nos planteabas como el trabajo periodístico, tanto defender a las instituciones, informar con objetividad, podríamos sumar que quizá un buen trabajo que podrían emprender los informadores de cara al nuevo proceso electoral es la alfabetización en el tema electoral para prepararlos precisamente para esta contienda. Sin duda, eso me queda claro y es algo que se tiene que comenzar a hacer desde ahora. Desde ahora dejar en claro que detrás de una noticia estridente, entre más estridente sea, hay una relación que es inversamente proporcional, en sentido de que entre más estridente sea la noticia, es menos probable que sea verdadera. Sobre todo, quiero ser muy respetuoso de los medios emergentes, pero también checar siempre la fuente que nos está, tanto el medio que nos está ofreciendo la información como la fuente que está citando, y corroborarlo con otro lado más. Vamos a tener, como nunca antes, una oleada de nuevos medios. Recordemos que ahora, cada año, las escuelas de comunicación forman periodistas profesionales, y que muchas de estas personas buscarán poner su grano de arena y contribuir, pero lamentablemente también habrá personas que utilicen estas herramientas para tratar de confundir. Esto tampoco es nuevo, esto ha existido toda la vida, solo que se va a potenciar ahora con la posibilidad que tienen todas las personas de acceder a este tipo de dispositivos. Mientras antes la comunicación, como sabemos, era prácticamente unidireccional, con excepción de la comunicación de boca a boca, ahora las redes sociales y estas nuevas plataformas dan la posibilidad de que cualquier persona pueda subir información. Lo importante como consumidores de esa información será identificar perfectamente bien quién la está transmitiendo, cuál es la fuente que está citando, y sobre todo, si es una información estridente, qué posibilidad hay de que esa información pueda llevar una doble intencionalidad o algo muy distinto a el ejercicio democrático. Excelente, Carlos. Voy a cederle la palabra a Luis Herrero, quien ha mantenido aquí la solicitud de la palabra. Luis, te abro micrófonos. Luis, ya debes de tener ahí listo el micrófono para que puedas hacer tu pregunta. Adelante. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Antes que nada, Carlos, felicitarte. Excelente exposición. Es muy interesante todo lo que expones y me parece que, pues, todavía relevante, ¿no? Para ver lo que se nos viene
de momento en el futuro próximo con esta carrera que ya ahora sí está puesta en marcha y todo lo que vamos a ver desde el mes de ahora, ¿no? De todo lo que viene. Tenemos pendiente tú y yo un café cuando pase todos estos relajos, porque solo coincidimos en alguna vez en la cafetería y en un descanso, pero te comentaba yo en aquella ocasión que yo me dedico a hacer encuestas electorales y justamente vamos a estar entonces inmersos en parte de este mundo que acabas tú de describir muy bien, en donde todas las fuentes de información van a estar pues atacando y sacando ventaja precisamente con aquel interés de explotar los medios de comunicación para cada una de las posturas. Entonces yo quisiera que nos comentaras si tú tienes alguna reflexión que apoyar, primero para los medios de comunicación en términos de las encuestas que van a empezar a salir y que ya están saliendo algunas por ahí. Como recomendaciones que dices tú que la postura tiene que ser de contrapeso, que tiene que ser de una postura de indagar la información de una manera veraz y obviamente adecuada, ¿no? Para que se le dé el contexto que tiene que tener. Es decir, es muy dada la nota el leer cierta información para ganar lectores de una encuesta que no necesariamente está reflejando lo que dice el encabezado, pero que los periodistas de repente le dan el giro que necesitan para atraer esos lectores. Entonces, ahí un poquito, ¿cuál sería tu recomendación o tu reflexión o tu sentir que es una obligación en ese término de interpretación de encuestas y que tal vez al mismo tiempo nos hagas también a las agencias una recomendación y nos digas, ustedes como agencias también les sugiero que tengan el ojo puesto de esta forma, ¿no? Y que cerremos el círculo, vamos a decir, en ese sentido. Yo creo que de lo principal que debemos tener en cuenta quienes manejemos encuestas, ya sea realizándolas o ya sea difundiéndolas entre el público lector, lo más importante es la metodología. El que se dé a conocer cómo se realizó esa encuesta sin duda va a ser fundamental, porque un elemento que vamos a tener en esta ocasión y que no tuvimos de una manera tan clara en las elecciones anteriores, es que hay un actor político que cuando alguna encuesta, de hecho ya ocurre actualmente, no le favorece, de inmediato dice que él tiene otros datos. Entonces, la manera en la que vamos a tener que luchar contra eso o que el gremio periodístico va a tener que enfrentar esa situación es ofreciendo de la manera más clara y más expedita posible el cómo fue que llegó a esa información. Eso por un lado. Y como lectores, tener en cuenta también el medio que está difundiendo la encuesta, quiénes la están reproduciendo. Y un detalle que es muy interesante tener en cuenta, tanto previo como en los tiempos electorales, hablando específico de las encuestas que hacen medios de comunicación, por ejemplo, que cuando una encuesta es promovida por el actor político, institución o persona que esté siendo beneficiada en esa encuesta, debemos tener en cuenta que si la opinión no le fuera favorable, pues no la va a publicar. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las encuestas que favorezcan a alguien y que son difundidas por ese alguien son la verdad absoluta de este planeta. Se tiene que tomar muy en cuenta esta situación de la metodología y sobre todo el prestigio de la casa encuestadora o en el caso de las encuestadoras que utilizarán nuevas tecnologías o que estarán buscando oportunidades de nichos de mercado, tener en cuenta esto, cómo se realizó la encuesta, creo que es la pregunta que sugiere la respuesta más importante para conocer la fiabilidad y creo que mi recomendación en ese sentido sería dar a conocer precisamente eso, cómo se hicieron estas encuestas. Excelente, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Carlos. Se está perdiendo un poco la señal.
Decíamos, le vamos a abrir el micrófono a la doctora Enriqueta Rivera. Adelante, doctora, ya debe tener el micrófono abierto. Gracias, doctor. Felicidades, Carlos. Me gustó mucho que abordas desde diferentes dimensiones este fenómeno que ya tenemos encima y sobre todo admiro mucho el control en tratar de construir una neutralidad. Yo creo que eso es muy importante para mí, porque, bueno, dijiste, bueno, tienes opiniones personales, pero no las planteas aquí. Me parece valiosísimo. Yo quisiera preguntarte... Bueno, sí, yo quisiera preguntarte si como periodistas, como medios de comunicación, ¿han tenido ustedes la necesidad o la oportunidad de comunicarse con otros países para conocer las buenas prácticas? En tanto que yo pienso, ¿no?, en el poco conocimiento que tengo de tu ámbito, que el narcotráfico es otro actor político, ¿sí? Entonces, o sea, hay mucho que decir esto, pero de manera concreta es, si ustedes han tenido o has pensado en la necesidad de comunicarte con otros países para conocer esas buenas prácticas en escenarios políticos donde el tercer actor político es el narcotráfico. Te agradezco mucho, felicidades. Sin duda es una excelente sugerencia y es algo que aquí en México no se ha llevado a cabo. Si tenemos como un punto de partida interesante lo que acaba de ocurrir hace unos días en el atentado a un funcionario del primer círculo de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, tenemos en cuenta que una de las posibles lecturas, más allá de las causas que ya hará oficiales en su momento el Ministerio Público y comprobarán los jueces y saldrán a decirnos, creo que no se puede descartar que eso también es un manotazo por parte de los poderes fácticos, en este caso del crimen organizado, y de decir, hey, aquí estamos. Creo que sin duda Colombia sería uno de los ejemplos que pudiéramos seguir para conocer de qué manera se puede realizar una cobertura de elección enfrentando a estos poderes fácticos. Yo de entrada y por experiencia personal, lo que sugeriría a los compañeros periodistas, sobre todo a los periodistas nuevos, a los que esta va a ser su primera cobertura electoral, para nada se confronten con estas personas. Al propio titular actual del Poder Ejecutivo Federal le pasó siendo candidato que en algún lugar del sureste se encontró con un retén en el cual le dieron instrucciones de cómo tenía que proceder para que lo dejaran transitar hacia su destino. Entonces, la recomendación de entrada es nunca se confronten con esos poderes, nunca aleguen derechos, simplemente se tiene que escuchar de una manera atenta, sin demostrar vulnerabilidad, sino simplemente empatía hacia lo que se esté diciendo. Es triste, pero es una realidad. El recibir instrucciones de tipo, di por favor, en el siguiente retén vas a decir que el comandante Tijeras te dio la autorización para llegar hasta allá. Y aprendérselo como una regla y tener claro que lamentablemente, y ese va a ser un reto muy interesante en este país, existen municipios que están completamente gobernados por el crimen organizado y en los cuales la población que ha resultado beneficiada porque han sido de algún modo han recibido ayuda de estos poderes, la ayuda que aquí debemos ser muy autocríticos, el resto de la sociedad no les hemos proporcionado, va a ser entonces una situación muy delicada que tenemos que enfrentar. Una reflexión en este sentido es también, y esto es algo que me enseñaron mis compañeros periodistas más viejos que yo, los que les llamamos de la vieja guardia, es que ninguna nota vale la integridad de una persona. A menos claro está que el periodista esté consciente de que se está arriesgando a ganar un premio nacional de periodismo o hasta un Pulitzer que le va a ser entregado a su viuda o a sus hijos, ¿no? Digo, eso es muy importante tenerlo en conciencia, que nuestro deber es informar, pero precisamente para cumplir con ese deber e informar, lo primero que tenemos que hacer es estar vivos y de una pieza.
De otro modo, pues en lo personal considero que sería un sinsentido correr riesgos ante ese tipo de realidades. Y sin duda algo que no debemos perder de vista es el mapa, precisamente, el mapa de las organizaciones criminales, y como un ejercicio que se puede comenzar a hacer desde ahora y que puede estar listo para antes de las elecciones del año próximo, es justamente ese: cuántos municipios están en este momento prácticamente gobernados por los poderes fácticos, y sin duda poner, esto se hace de hecho, se ha venido haciendo, poner el ojo en aquellos lugares que vayan a representar un foco rojo, y en esos lugares tener muy en cuenta, muy en cuenta los riesgos que conlleva y hacer una adecuada estrategia para realizar la cobertura. Gracias, Carlos, por la respuesta a la doctora Enriqueta River. Tenemos por aquí un comentario en el Facebook Live del profesor Juan Muñoz, quien nos escribe precisamente desde Colombia. Él fue el expresidente de la Federación Latinoamericana de Facultades de Ciencias de la Comunicación, FELAFACS, y nos dice: el hueso que va a entretener a los periodistas seguramente será la polarización. Por otro lado, también te quiere preguntar cuál es el nivel de credibilidad de los periodistas en la opinión pública mexicana en este momento, y con la participación tácita y expresa del narcotráfico en un proceso electoral, ¿cuáles son las garantías de que México esté blindado para la información responsable de estos periodistas? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, la credibilidad de los periodistas, lamentablemente, algo que estamos viendo, un fenómeno, es que no podemos hablar de los periodistas como antaño, como un solo gremio, sino vemos que ya también ahí se está buscando generar una polarización. Se está buscando desde las instancias oficiales el señalar a periodistas como periodistas abiertos a una supuesta transformación que se estaría buscando desde el Ejecutivo, y por el otro lado tenemos que hay medios a los cuales no se toca, o periodistas a los cuales no se toca, es más, ni siquiera se habla de ellos. Y esto no necesariamente quiere decir que sean periodistas buenos o periodistas malos. Lo que sí es que se pretende vender esa imagen, y coincido perfectamente con el colega profesor de Colombia. Efectivamente, el show tiene que ver con la polarización. Todas estas situaciones, y a eso me refería yo con información estridente, evidentemente van a buscar distraer de las problemáticas reales en las localidades, de las situaciones que requieren una respuesta de parte de los candidatos, propuestas, y después, una vez que resulten electos, soluciones. Lo que vamos a ver es una situación en la que esta polarización se va a agudizar, desafortunadamente, y que de hecho algo que les puedo compartir como periodista es que de hecho ya se refleja esto en los medios de comunicación, y sobre todo entre nosotros como reporteros. Llega a haber foros de discusión, chats, en donde ya se ven de manera clara las posturas, y como ocurre con el resto de la sociedad allá afuera, hay quienes están recalcitrantemente a favor de lo que consideran que será un cambio benéfico para el país, y de quienes consideran que ese cambio va a llevar a México a una situación similar a de países como Venezuela, por ejemplo. Por el otro lado, en cuanto a las garantías, lamentablemente vemos que en el papel y en la legislación existen supuestas garantías. Existe ya una Fiscalía Federal de Atención de Delitos contra Periodistas. En la práctica, desafortunadamente, sabemos que México es, hasta hace poco era, si mal no recuerdo, el segundo lugar en inseguridad para periodistas, con más muertes violentas para periodistas, y el primer lugar en un país que no está en guerra. Entonces, esto va a representar un reto bastante fuerte también. De ahí mi recomendación a que seamos nosotros mismos quienes usemos la moderación y el sentido común para cuidarnos en las coberturas que hagamos en territorio, sobre todo. Y respondiendo
a esta situación y desde mi perspectiva, no existen las garantías para un ejercicio periodístico completamente libre de cara a estos poderes fácticos, o inclusive, me atrevo yo a decir también, más allá de lo que son las posturas ideológicas o de los actores que pretenden manipular esas posturas ideológicas. Recordemos tan solo en hechos el pasado Día de la Mujer, en marzo, la conmemoración que hubo previa al Día de la Mujer, el 23 de marzo pasado, el domingo previo, una manifestación que hubo en la Ciudad de México y que un compañero de ADN 40, estando dando una nota al aire, en Televisión Nacional, fue golpeado en el rostro y prácticamente noqueado por personas que perseguían tal o cual interés, desafortunadamente, y eso lo estamos viendo en una situación que no tiene la relevancia que van a tener estas elecciones. Es muy probable que este tipo de agresiones lamentablemente se repitan. Como reportero puedo decirles que yo fui agredido en un par de ocasiones. La primera de ellas en la huelga de la UNAM del año 2000. Era yo estudiante todavía y comenzaba yo a trabajar. Y fui agredido por personas que consideraron que no estaba yo diciendo la verdad al referir el número de manifestantes que yo alcanzaba a ver en ese lugar. Es el tipo de cosas que suelen ocasionar conflicto. Recibí reclamos de prensa vendida, cuéntanos bien, etcétera, y cuando vi ya tenía yo puños en la cara. Este tipo de situaciones no es nueva, pero es muy grande el riesgo de que se vuelvan recurrentes, tanto por parte de los poderes fácticos como por parte o como resultado de la propia polarización que estamos viviendo. Otro ejemplo que les puedo citar es que en la campaña más reciente que me tocó cubrir, que fue la campaña por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en las zonas más marginadas, realmente el periodista puede llegar a ser visto también como un enemigo o como alguien, por contarles brevemente una anécdota, en algún momento que me ensucié los zapatos en una tarde lluviosa como esta, me llené los zapatos de lodo, algunas de las personas que estaban ahí, el comentario que hicieron fue, qué bueno, para que se vaya acostumbrando. Y hablo de la gente, hablo de la gente ahí reunida. Evidentemente, si nos vamos al otro lado, también vamos a ver en las pasadas manifestaciones, que no habrá faltado, quien haya por lo menos ignorado a los compañeros reporteros o en una de esas hasta pues haya incurrido también en alguna actitud negativa contra ellos en las caravanas. Gracias, Carlos. Voy a cederle la palabra a Omar Salinas. Por aquí tiene algunas preguntas. Omar, te abro micrófonos. ¿Se está cortando un poco? Adelante, Omar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias y felicidades también por la presentación. Bueno, yo tenía una pregunta aquí. ¿Cómo podríamos garantizar la parte de la comunicación con personas que no tienen tanto acceso a los medios digitales? O, por ejemplo, como las personas de... Omar, mil perdones, no estoy escuchando tu pregunta. No sé si, por favor, pudieras, no sé si seas tú o sea Creo que es pero tu no señal, veo Carlos. que estás preguntando. Pero... A ver, ahí ya me escucho mejor. Por aquí sí te escuchamos, Omar. No sé si ya te escucha Carlos. De repente perdí el audio. ¿Ya nos escuchas, Carlos? Ahí ya escuché. Adelante, Omar. Muchas gracias. Bueno, Sí. preguntaba que cómo podríamos hacerle para garantizar que la información llegue a las localidades donde no tienen tanto acceso a las plataformas digitales o a las personas que no son como tan tecnológicas como los adultos mayores, por ejemplo. Ahí sin duda vamos a tener que recorrer a la estrategia que ha utilizado el actual partido en el poder durante los 18 últimos años, que es el word of mouth. Es decir, una manera como se hizo del conocimiento público que existía el actual partido y sus actuales propuestas fue el boca en boca. Ahora lo que, si bien nosotros como periodistas no somos actores políticos, sino no vamos a jugar ese tipo de roles, sí debemos promover que entre la gente que sí tiene acceso
pueda de alguna manera transmitirle la información que crea pertinente a los demás y sobre todo señalando que existen estas intencionalidades por parte de los actores políticos. Es decir, en la medida que nosotros seamos capaces de que nuestros lectores se informen de una manera fidedigna con información puntual, de esta manera es como se va a promover, aunque sí, sin duda representa un reto. Yo más bien apostaría porque esa brecha digital se reduzca, porque todas esas personas que hoy no tienen acceso y que cada vez son menos, puedan tener acceso. Una manera de prevenir esto es hacer una especie de alfabetización digital. Si alguna persona es capaz de recibir mensajes en su WhatsApp, el siguiente paso es enseñarle a que aprenda a discriminar la información fidedigna de aquella información que muy probablemente no lo sea. Gracias, Omar, por la pregunta. Montserrat Sánchez más bien te felicita, Carlos. Dice que te manda muchos saludos. Te conoció cuando tú llegabas a cubrir como reportero la fuente del IFE. Ahora el INE te manda un gran saludo por parte de este Facebook Live que estamos haciendo. Y tenemos una pregunta de Raquel Rivas. Raquel, te abro micrófonos para que puedas hacer la pregunta de manera directa. Adelante, Raquel. Hola, felicidades, Carlos. Siempre es un gusto escucharte porque creo que eres de los maestros en comunicación que más sabe de política en toda la Anáhuac, así que siempre es un gusto. A mí me gustaría preguntarte, porque una sensación con la que yo me quedé en 2018 es que Morena dominó las redes sociales. Y mi duda es, ¿aprendieron la lección el resto de partidos políticos para el año que viene ahora? Esa sería mi duda. Creo que aún no. Okay. Pero más allá del tema del manejo de las redes sociales, es que en los partidos políticos no vemos un liderazgo que pueda hacer contrapeso al actual gobierno y al actual partido. Vemos que hay una pulverización, entonces de entrada no hay una lógica, no hay una estrategia por la cual se pueda hacer hoy un contrapeso, y ello efectivamente sí tiene que ver con el tema de las redes sociales y tiene que ver con el manejo que se hará, pero el primer paso sería ponerse de acuerdo en cuál va a ser el mensaje que se va a transmitir. A partir de eso, definir evidentemente cuáles van a ser los públicos objetivos y ya el siguiente paso sería efectivamente buscar hacer este contrapeso también en las redes sociales, aunque aquí también hay otro componente interesante del cual me gustaría sugerir que no quitemos la vista, que es el hecho de que la tecnología también hace trampas y que de los dos lados este recurso se llega a utilizar. Estoy hablando específicamente de los llamados bots. Aquí la sugerencia, tanto para nosotros como reporteros como para el público en general, es que si vemos que un comentario específicamente en Twitter es especialmente incisivo, grosero o que pueda resultar incómodo para alguna de las partes, y si ese mensaje, si esa cuenta de la que proviene, vemos que es una cuenta de reciente creación, que no tiene seguidores casi, que tiene muy pocos comentarios o que los comentarios que hace son en ese sentido de atacar, muy probablemente estaremos leyendo un bot, y aquí lo importante es no hacerles el juego, sino simplemente ignorarlos, porque si le seguimos el juego a esos bots, lo que vamos a generar en las redes sociales es una tendencia. Y evidentemente quien lanza este tipo de ataques, lo que busca precisamente es que su mensaje se vuelva tendencia en redes sociales. Entonces, contestando de manera puntual a la pregunta, creo que no. Creo que los partidos para la próxima elección, por lo menos al día de hoy, todavía no han sacado la ventaja que deberían sacar de la tecnología. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos meses. Esther Misraki tiene una pregunta. Esther, te abro micrófono. Adelante, ya puedes hacer tu cuestionamiento al maestro Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Bien? Carlos, Esther, felicidades por tu exposición, ¿eh?
Felicidades, muy clara, muy concreta y además respeto mucho tu experiencia y tu conocimiento. Yo te quería preguntar, tú mencionaste que hay nada más 7 partidos políticos. ¿Por qué en la elección pasada el PES tuvo un papel tan importante y aquí ya no aparece? Es una pregunta interesante. Yo creo que el año pasado tuvo la elección pasada, perdón, tenía todavía cierta inercia por quienes representaban a esa fuerza política. En esta actualidad, muchos de los actores, tanto de ese partido como de los partidos grandes, se fueron a las actuales fuerzas. Vemos que ahora el partido en el poder tiene militantes y tiene, de hecho, figuras, cuadros públicos muy importantes que originalmente pertenecían a otras fuerzas políticas. Entonces, más allá de por qué actores que en elecciones pasadas tuvieron papeles preponderantes ahora han desaparecido, yo más bien lo que pondría sobre la mesa es ahora todos los actores que conformaban esas fuerzas políticas, ¿de qué lado de esta contienda van a participar o qué papel van a jugar? O si definitivamente habrá algunos de ellos que igual se retiren definitivamente, pero yo creo que algo que va a ser muy definitorio de la próxima elección es todos esos actores políticos que hoy se encuentran pulverizados, ¿qué van a hacer? Si se van a unir como en algún momento dado se ha curado en salud el actual gobierno al nombrar a esta supuesta BOA, que por cierto, aquí hago una anotación que me parece muy interesante y muy de llamar la atención el acrónimo, porque casualmente el acrónimo del partido en el poder actual hace referencia al color de piel preponderantemente mexicano y a la figura religiosa más grande del país, y curiosamente ahora que surge el antagonista, se le pone un nombre que evoca hacia una figura maligna. Entonces, más allá de este comentario y contestando puntualmente la pregunta, yo plantearía más bien cuál será el papel de los actores políticos que formaron parte de esas fuerzas. Pero, por ejemplo, ¿tú sabías de ese partido? Tú que tienes tanta experiencia en este tema, ¿sabías de ese partido antes de la elección del 18? ¿Sí sabías de ese partido? O sea, sí estaba debidamente, ¿sí? Okay. Muy bien. Sí, muchas gracias. Estuvo debidamente constituido, así es. Muy bien. Bueno, muchas gracias, muy valiosos tus conocimientos. Gracias. Gracias, Esther, por tu pregunta. Ivonne Vargas había levantado la mano, pero creo que ya no la veo en el chat. No sé si saldría un instante, si no, mientras le voy cediendo la palabra a Laura Hack. Laura, adelante, te cedo el micrófono. Ya sí, está, Laura. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, pues yo tengo una inquietud. Yo realmente soy ajena a estos temas, pero pues sí son parte de lo que sucede en nuestra sociedad, así es que pues sí, pues de pronto se me hacen bastante interesantes. Al principio te escuché muy seguro respecto a la libertad de expresión en México o principalmente hacia los periodistas. Y pues ya tus últimos comentarios fueron un poquito más reservados al respecto. Yo quería preguntarte, porque es una inquietud nada más, ¿cuál consideras que es el principal ofensor hacia los periodistas? ¿La sociedad, el gobierno, el crimen organizado o quién los agrede tanto, por decirlo de alguna manera? Híjole, creo que, y esto es algo, lo asumo como completamente un comentario personal, al día de hoy yo creo que son las autoridades, especialmente el Ejecutivo Federal, quien constituye, si bien no un enemigo, pero sí una instancia a la cual cuando los comentarios no le favorecen, lo dice abiertamente y definitivamente creo que ello no abona a una adecuada libertad de expresión. Por el otro lado,
los poderes fácticos, como es el crimen organizado, persiguen intereses muy puntuales que tienen que ver con poder y tienen que ver con dinero. Entonces, es ahí donde se debe tener un adecuado equilibrio entre la ética profesional, la rigurosidad periodística, pero sobre todo también saber hasta dónde meterse y para qué va a servir lo que vamos a informar, si realmente va a ayudar a cambiar las cosas. Es muy importante, hay información por la cual vale la pena correr riesgos, sí, pero con todo hay que medir esos riesgos. Como decía hace un momento, creo que un periodista, para ejercer su labor, que es darle a la sociedad la información con la cual pueda tomar decisiones, requiere que el periodista esté vivo, para empezar, y que esté íntegro. El crimen organizado, sin duda, es, por lo menos en la experiencia que yo he tenido, está ahí. Siempre ha estado, se ha hecho más visible por todo el manejo que se ha dado de este fenómeno en los distintos gobiernos desde el 2000 hasta ahora. Y por otro lado, si estos actores no ven trastocados o no ven afectados sus intereses, no se meterán con el periodista, pero lamentablemente la chamba del periodista es justamente dar a conocer todo aquello que está mal en la sociedad y en los gobiernos. Ese es nuestro papel, ser un contrapeso. Entonces, el reto como periodistas, tanto en lo individual como en las organizaciones, es tener el adecuado balance, que aquí quiero hacer también un paréntesis muy, muy interesante. Por lo menos esa ha sido mi experiencia, las empresas periodísticas en donde he tenido oportunidad de participar. Las empresas no van a exponer al reportero de una manera deliberada. Siempre hay la recomendación, por lo menos esa ha sido mi experiencia, de no arriesgarse de más por una nota. Y además, la tecnología nos da hoy la posibilidad de obtener la información de diferentes maneras, pero sí es un componente que no se debe perder de vista. En México tenemos ya de por sí la situación de que el ejercicio periodístico, sobre todo en el ámbito local, estaba amenazado por el crimen organizado, y ahora pues tenemos esta situación adicional de que se ha hecho que el gremio de alguna manera forme parte de este maniqueísmo de estás conmigo o estás contra mí. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Ahora, y tenemos un último comentario por acá en el chat. Fernanda del Corral dice: muy buenas tardes a todos. Como siempre, un verdadero gusto y placer participar en estos webinars. Muchísimas gracias, Carlos, por tu participación. Y el profesor Juan Muñoz, nuevamente el expresidente Felafax, nos comenta y más bien te pregunta que cuál crees que va a ser el impacto actual que tuvo sobre todo el manejo de la pandemia por parte del gobierno federal en las próximas elecciones mexicanas, y también afirma, y dice, seguramente los partidos políticos ya deben estar diseñando las estrategias digitales para el proselitismo. Los periodistas se están preparando para ese juego sucio que se va a evidenciar antes, durante y después del proceso electoral. Y esto habla un poco también sobre el tema de la autocensura que van a tener muchos periodistas, Carlos. Bueno, a ver, viendo por partes en estas preguntas. Comienzo por esta última. Definitivamente creo, no he visto de manera abierta que haya esta preparación, pero sin duda, entre más grandes son los medios de comunicación, tienden a hacer este tipo de preparación, sobre todo. Algo que yo sugeriría para prevenirse de esta guerra sucia es tener desde antes la genealogía de los candidatos. Ya de hecho, este fin de semana una empresa consultora comenzó a circular nombres de personas que posiblemente van a formar parte de las precampañas o de las precandidaturas y que muy probablemente logren colocarse como aspirantes a un cargo de elección popular. Entonces, aquí algo que creo que tenemos tiempo, los periodistas, es, uno, dividirnos la chamba. Definitivamente esto va a ser más complicado para los medios que sean un poco más pequeños,
Pero hay tiempo para hacerlo, tiempo para hacer las genealogías políticas, tiempo para estudiar todo lo que es el historial de los candidatos y de esta manera que no nos agarren tan desprevenidas estas guerras sucias. Sobre todo, una manera muy importante de prevenir estas cosas es con quién estaban aliados estas personas. Inclusive, actores políticos como el actual gobernador de Jalisco, el gobernador Alfaro, en su momento fue muy cercano al presidente de la República y vemos que a toro pasado, vemos que el día de hoy es alguien que es de los pocos visibles actores que pudieran considerarse como una eventual oposición hacia la llamada cuarta transformación. Por dar un ejemplo, y como seguirán saliendo muchísimos ejemplos. Muy importante, ahora que la tecnología nos permite ahorrarnos horas y horas y horas en las hemerotecas, podemos hacer estos mapas, estas genealogías políticas y estas semblanzas de los candidatos y de esta manera tratar de ir un paso adelante, pero sobre todo confirmar y entender que cuando existe alguna filtración, detrás de esa filtración hay alguien que deliberadamente está metiendo esa información para obtener algún beneficio. Perfecto, Carlos, pues yo te agradezco en nombre de todas las personas que el día de hoy nos siguieron a través de los distintos canales por los cuales se transmitió tanto el Facebook Live como este webinar aquí en Zoom. Tu participación ha sido para nosotros un gusto y un honor tenerte colaborando y participando. Y me voy a permitir, en nombre de nuestra facultad y también de nuestro director, el maestro Carlos Cienfuegos, y un servidor, compartirte este reconocimiento, Carlos, por tu valiosa participación impartiendo esta videoconferencia, gestión de noticias en el proceso electoral 2021. Muchísimas gracias, maestro Carlos Alejandro Ibarra Hernández, por tu participación. Fue un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, doctor, y lo recibo con mucho aprecio, y igual mi agradecimiento a la universidad y a nuestra querida Facultad de Comunicación por esta oportunidad, y en especial manera también a quienes nos han acompañado esta tarde a través de Zoom o a través del Facebook Live. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Carlos, y quiero hacerles una atenta invitación para que el día de mañana nos puedan acompañar. Mañana estaremos en punto de las 5 de la tarde dialogando con la doctora Janet García González. Ella estará hablando con nosotros sobre comunicación de riesgo en salud ante el COVID, un tema muy interesante, cómo se tiene que hacer la cobertura informativa, sobre todo en materia de comunicación y salud, sobre este tipo de problemáticas que viene, cuáles son los retos y los desafíos para los comunicadores. Ella, además de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es consultora de la Organización Panamericana para la Salud y algunas instituciones privadas y públicas dedicadas a esta temática. Y el próximo lunes, en punto de las 6 de la tarde, estará con nosotros también la maestra Clarice González Monreal. Ella es directora de SM Global, consultora en comunicación estratégica y reputación corporativa. Ha tenido entre sus cuentas algunas como Lufthansa, Bridgestone, D-Link, Smart Technologies, Hytera, y hablará sobre el posicionamiento de los mensajes claves para una efectiva comunicación con la prensa, un poco también en continuidad a lo que hoy, el día de hoy, platicamos con el maestro Carlos Ibarra. Muchísimas gracias a todos, ha sido un gusto tenerlos con nosotros. Yo les agradezco a todas las personas que se comunicaron, que estuvieron enlazadas, que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego.